Buenas, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional del 28 de enero. Vamos a hablar hoy, siguiendo el mismo tema de la vez pasada sobre las conversaciones. Esta vez vamos a estar viendo cómo mantenerlas. La vez pasada vimos cómo iniciarlas y hoy vamos a ver cómo mantenerlas, cómo finalizar las conversaciones de forma asertiva. ¿Qué hacer si a pesar de, digamos, de comunicar que queremos finalizar de alguna manera, la persona con la que estamos hablando no entiende este mensaje o se resiste? Y luego algunos ejercicios prácticos. Bueno, entonces creo que también es las conversaciones, algunos tips, ¿verdad? Para poder aprender a ser buenos conversadores y a tener estabilidad. Es procurar que la charla, la conversación resulte agradable e interesante. Y para eso, como hemos visto en otras clases, el lenguaje no verbal es muy importante. Tenemos que estar como muy atentos para poder como leer los mensajes que nos manda la otra persona y los mensajes que a la vez estamos nosotros también enviando. Estos son como tips importantes, que las conversaciones no solamente son lo que hablamos, sino también las expresiones, los gestos que podemos realizar, el tono de voz, todo eso da mensajes importantísimos para saber si a la otra persona le está interesando, si la persona tiene, si le está interesando, si, por ejemplo, cuando quiere también ya finalizarlo, podemos ver un poco este, a qué le da énfasis con el tono de voz, qué le llama más la atención. Mucho podemos verlo a través del lenguaje no verbal. Entonces, eso siempre es algo que hay que considerar. Una vez ya iniciadas las conversaciones, ¿qué podemos hacer para mantenerlas? ¿Verdad? A veces, la vez pasada vimos cómo iniciarlas. Hoy vamos a ver un poquito, una vez ya iniciadas, cómo poder mantenerlas. A veces como nos encontramos con una dificultad, bueno, hacemos así, tal vez algunas preguntas, ¿verdad? Iniciamos, pero sostener la conversación también es otra habilidad importante. Entonces, una vez que ya iniciamos la conversación, hay diversas formas de mantenerla o de ampliarla. Por ejemplo, podemos hacer un comentario y después preguntar a la persona su punto de vista. Por ejemplo, podemos decir, digamos que me leí un libro, este libro me pareció bastante bueno, ¿qué te pareció a vos? O una película, ¿verdad? Y yo vi tal película ayer, vos ya la viste, si la otra persona la vio, uno dice la opinión y también puede preguntar por la opinión del otro, ¿verdad? O un comentario. Este, mucho de la conversación puede ser un juego entre hacer revelaciones, dar nuestra opinión, decir lo que pensamos de ciertos temas y también lograr que la persona nos pueda decir también eh, qué piensa, qué opina. O sea, es como decir un juego de tenis, ¿verdad? Las conversaciones no siempre, no es ser como solamente nosotros hablar y hablar. A veces nos preguntamos mucho qué vamos a decir y a veces es importante como hacer preguntas para que la persona hable y poder escucharlo también. Y eso es para el oyente, para la otra persona suele ser muy bueno que mostremos interés en lo que piensa, en sus gustos, en sus intereses, ¿verdad? Entonces, bueno, otro punto entonces muy importante es escuchar atentamente las respuestas o comentarios que nos hace la otra persona para poder captar los detalles y aprovecharlos para seguir la conversación. Entonces, si a la persona vemos que quiere hablar de algún tema específico, para que le da más énfasis, probablemente la persona va a ofrecernos información que nos ayude a encontrar cuáles son los temas de interés. Hay algunos temas que son de interés mutuo, digamos, qué sé yo, que a las dos nos gusta el cine o que a las dos personas nos guste mucho hacer manualidades o algo así, ¿verdad? Son intereses comunes, pero a veces también, aunque sea algo que a la otra persona
sepa hacer muy bien, le guste mucho y yo no sepa nada de eso, puede ser algo que yo haga preguntas para yo conocer y enriquecerme y para que la otra persona también pueda hablar de cosas también de sus hobbies, de su pasión, de algo que les interese. Em, Otra forma, ¿verdad? Es responder a las preguntas del interlocutor o bueno, de la persona con la que estamos hablando, añadiendo alguna información adicional. O sea, si a nosotros, por ejemplo, le gusta el cine, sí, a mí me encanta el cine, sobre todo tales y tales tipos de película, porque si nosotros no añadimos ninguna información, a veces puede ser como visto falta de interés. ¿A usted le gusta cocinar? ¿No? ¿Le gusta el cine? Sí. ¿Le gusta pasear? Más o menos. Les pongo como ejemplos de este tipo de respuestas muy cortas, ¿verdad? Sin poner información adicional, dan como la imagen de que la otra persona no tiene interés. Entonces, es importante añadir también eh, como que podemos añadir información adicional y responder a las preguntas, ¿verdad? También podemos hacer preguntas, que eso es una forma muy importante de mantenerlo. Si estamos, bueno, ¿qué parte de la película le gustó más? Em, ¿Qué digamos, si la persona estamos hablando de cocina, qué es lo que más te gusta cocinar? ¿Por qué? Este, es importante esto, que como que en las conversaciones, cuando nos preguntan algo, no nos limitemos solamente pues a contestarlo, ¿verdad? De forma así muy escueta o sin mucho adorno, ¿verdad? Así como sí, no, muy cortante, sino también pues hacer más comentarios, hacer preguntas, em, no sé, como tratando de que la persona, es precisamente eso, ¿verdad? Ampliar la conversación. Em, por ejemplo, podríamos decir frases como que, ay, qué interesante, em, no sé, no sé, como qué interesante, y de acuerdo al tema podríamos hacer alguna pregunta o algún comentario, lo que me está diciendo y me gusta mucho, este, siempre, bueno, por ejemplo, ¿verdad? No estamos no tengo una conversación específica en mente, pero hacerle comentarios que nos parecen relevantes, importantes, em, observaciones, ¿verdad? Ay, tal vez, esa parte, por ejemplo, de la película, no la entendí tan bien, ¿qué entendiste vos? O sea, siempre como tratando de estar como ese juego como de tenis, ¿verdad? De un lado hacia el otro, ¿verdad? No voy a hablar yo 20 minutos sin que la otra persona hable nada, sino tratar de expresarme un poquito y también a veces tirarle la pelota a la otra persona para que también tengamos una conversación fluida. Em, Dar información personal es algo que, bueno, es algo importante, ¿verdad? Más o menos viendo esta metáfora que la conversación debe ser como un juego de tenis, ¿verdad? O como un juego de tenis, de voleibol, o donde la bola viene y va. A veces también hay que decir cosas de nosotros, qué nos gusta, qué nos desagrada, cuáles son mis opiniones, porque es importante para también que la persona se sienta como a gusto, ¿verdad? No solamente que la otra persona es la que da información. Y obviamente esto hay que hacerlo como con cuidado y depende del grado de amistad o así, ¿verdad? Una conversación que con alguien que no conocemos no vamos a decir cosas excesivamente personales. Esas conversaciones más personales las dejamos para momentos en los que ya nos conocemos más. Algo importante, no hablar excesivamente y respetar las pausas de las conversaciones. A veces hay silencios en las conversaciones y esos silencios son útiles a veces para a veces volvemos a un tema anterior de conversación o a veces podemos cambiar como ese tema de conversación que tenemos. Este,
o así, ¿verdad? En la pausa no hay que tenerle miedo a las pausas, ¿verdad? Y no solo pensar como tenemos que saber qué decir, sino que la otra persona también podría, pues, aprovechar para hacer lo mismo, cambiar la conversación o el tema de conversación, o simplemente, ¿verdad? Que haya como, como un cambio ahí, ¿verdad? Este, en lo que estamos hablando, puede ser que continuemos hablando de lo mismo, pero lo importante, no tenerle como ese miedillo a los silencios, ¿verdad? Em, unas habilidades importantes o que se consideran principales para mantener las conversaciones es tener un contacto visual adecuado, digamos, no estar viendo, por ejemplo, el piso o viendo el reloj o viendo el techo, porque eso transmite también un mensaje, ¿verdad? O quedársele completamente viendo los ojos muy directamente, ¿verdad? Enfocado completamente, puede ser depende de la relación, un poco agresivo. Hay otras relaciones que sí lo permiten más, por ejemplo, si es alguien muy de confianza o son novios, se ven mucho a la cara, a los ojos, pero ese contacto visual hay que también mantenerlo de una forma apropiada, viendo los ojos, pero no así como fijamente en todo momento, sino este, como de una forma intermitente, la expresión emocional, ¿verdad? Mostrarse uno sereno, que es cálido, cordial, amable, vivaz, sonriente, eso es importante. La duración de las intervenciones no deben ser muy largas o muy breves, como vimos, y la utilización de preguntas que son pertinentes al caso, o comentarios también reforzantes, o en otras palabras, elogios sinceros. Ay, qué interesante esto que me decís. Este, puede ser de la misma conversación, inclusive de cosas em, no tan relacionadas, ¿verdad? Algo positivo que veamos, ¿verdad? Ay, qué bonito ese pantalón que andas hoy. O cómo me gustó conversar con vos, siempre la paso tan bien. Evidentemente tiene que ser sincero, ¿verdad? Pero son, son cosas importantes como para hacerle saber si realmente nos gustó, pues a la otra persona también hacérselo saber. Bueno, vamos ahora cómo podemos finalizar conversaciones. Finalizar conversaciones de forma asertiva suele o consiste en saber cómo cerrarlas cuando lo deseamos y hacerlo de forma agradable y amistosa. Tiene como objetivo saber, ¿verdad? Cómo hacerlo, cómo cerrarlo de una forma amable, porque ya nos tenemos que ir o porque ya queremos hacer otra cosa o por la razón que sea que tenemos que ya finalizar, ¿verdad? Hay dos actitudes que son problemáticas. Una es alargar conversaciones más de lo que desea su interlocutor, ¿verdad? Cuando la persona le estamos dando señales de que ya queremos irnos y la persona como que no lo entiende, o también cuando somos los oyentes y tenemos que irnos, ser incapaces de cortar al otro, ¿verdad? De decir, bueno, hasta luego, me tengo que ir, aunque deseo mucho hacerlo, a veces no lo puedo hacer. Esa actitud, la gente que tiene esa actitud, y eso hace que la persona pierda la libertad, porque tal vez disfruta hablar con una persona, pero como no sabe decirle que no, llega a momentos a enojarse y a veces se transmite, ¿verdad? Ese malestar a la otra persona de alguna manera. Entonces, es importante poder no caer en esas dos actitudes. Las personas que alargan conversaciones más de lo que la persona o su compañero de conversación quiere, a veces no se dan cuenta que el otro se está molestando o que está queriendo ya irse. ¿Por qué? Porque a veces no están tan conscientes del lenguaje verbal de la otra persona, que muestra señales, ¿verdad? Como que está incómodo, como que empieza a ver el reloj, o hace muecas, o quitan el contacto o la atención, y son como señas para finalizar la conversación que no debemos ignorar. Entonces, ¿cómo podríamos ver formas asertivas de terminar las conversaciones? Que a alguna gente se le dificulta, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es, en estos casos, finalizar la conversación, pero de una forma amable, tratando que la otra persona no se moleste.
Y para eso hay una serie de cosas que podríamos hacer. Entonces, una es comunicar de forma amable que ya deseamos terminar. Perdona, pero tengo que irme, por ejemplo. Ay, disculpa, pero tengo que irme, bueno, hasta luego, nos vemos, nos hablamos después, ¿verdad? De alguna manera hacerle ver eso. Resumir lo que hemos hablado y expresar nuestro deseo de finalizar la conversación. Bueno, hemos quedado en tal cosa, o te parece que nos llamemos cuando tengamos tal noticia o así. Reforzar a la otra persona expresando algún sentimiento positivo hacia ella antes de manifestar nuestro deseo de que ya tenemos que irnos, ¿verdad? Como decir esto que les decía, siempre la paso tan bien, la paso tan bonito, bueno, pero tengo que irme, tengo trabajo pendiente o cosas que probablemente sean verdad. O simplemente, ay, qué bien que la pasé, hasta luego, hasta la próxima, si no tenemos algo realmente que ir a hacer. Usar, y siempre tiene que ser verdad. Recordemos que parte de la asertividad no significa decir cosas que no sentimos, sino estos elogios sinceros, estos comentarios positivos sinceros deben ser sinceros, ¿verdad? Que deben ser positivos, pero un requisito es que sean verdad. Usar el lenguaje no verbal, como mirar el reloj, ponernos de pie, ¿verdad? Estas cosas como que pueden indicar a la otra persona que ya deseamos terminar la conversación o irnos. Y si el otro le pregunta a uno, bueno, ¿qué tenés prisa? ¿Ya te vas? Decirle claramente que sí. Y en ocasiones, podemos decir, bueno, es que mira, podemos dar, no es necesario, pero a veces dar información detallada, si, ay, tengo que ir a una clase, o digamos en mi caso, tengo un paciente, de nuevo, cuando es verdad. Podemos también como ofrecer aplazar la conversación para otro momento, como decirle, lo siento, pero tengo que irme, seguiremos hablando mañana de este tema tan interesante o algo así. Entonces, estos serían algunas formas. Y luego tenemos qué hacer si la persona se resiste, si a pesar de que inclusive le hemos dicho, ahora puede ser verbal o no verbal, la persona como que ignora eso y sigue hablando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Retirar gradualmente el contacto, ¿verdad? El contacto visual, no ver a los ojos, este, y retirar estas señales como de que estamos interesados, de que estamos escuchando. Con eso me refiero al lenguaje no verbal. Y cuando hago una pausa, decirle que nos tenemos que ir. Cuando hace una pausa, ay, disculpa, pero ya realmente sí me tengo que ir porque voy tarde o así, ¿verdad? Reiterar nuestro deseo en esa pausa de que nos vamos a ir. Si tarda demasiado en hacer esa pausa, podemos interrumpirlos, ¿verdad? Mirándolo a los ojos. Ay, lo siento mucho, pero tengo que irme ya. Lo hablamos después. El lenguaje verbal tiene que ser firme y amable, ¿verdad? O sea, no puede ser como ahí muy duditativo, muy bajito, ¿verdad? Como si estuviéramos haciendo algo malo, porque si tenemos una persona de estas que no ve mucho las señales, mucho más lo va a hacer. Y con algunas personas a veces depende de la situación, conviene como vernos en la casa de esa persona o un terreno neutral cuando sabemos que es alguien que tal vez no queremos y que no vamos a poder terminar la conversación, por ejemplo, porque es en la casa nuestra. Dice Amadeus Wolf que a veces la más grande aventura es simplemente una conversación. Es muy importante aprender pues a mantenerlas y, bueno, iniciarlas, mantenerlas, terminarlas, porque puede enriquecer mucho nuestra vida, ayudarnos a ser amigos, ayudarnos a aprender de diferentes temas, ayudar a sentirnos, como les digo, más libres de cuando queremos iniciar una conversación o mantenerla, o si no queremos conversar también, ¿verdad? Es importante. Algunos ejercicios prácticos, bueno, el primero, como hemos visto en esta parte social, es muy importante poner atención a cómo actúan los otros. Entonces, pongan atención a conversaciones de otras personas, puede ser inclusive en la tele, en películas, en, en programas de la radio, bueno, de la radio no tanto, de televisión, ¿verdad? Podemos notar cómo la gente finaliza las conversaciones y podemos
anotar algunas de estas formas que tal vez no hemos estado con el ojo encima de ver cómo la gente lo hace. Solamente a veces decimos, uy, me cuesta mucho, pero por alguna razón no vemos a la gente que lo hace bien o adecuadamente para coger esos tips. Entonces siempre es muy importante aprender a través de modelos, o sea, a través de la gente que sí lo hace bien a nuestros ojos. Otro ejercicio sería conversar sobre un evento. Entonces aquí van a dibujar un evento específico con la familia o con un amigo y luego esa situación o ese recuerdo es un recuerdo bonito, un recuerdo de algo que les dio mucho miedo o algo que los entristeció, ¿verdad? Un evento importante. Luego le van a contar a otra persona sobre eso que pusieron en ese dibujo. Después, el otro y último ejercicio sería describir una de las actividades favoritas. Entonces, cualquiera que sea, vamos a hacer primero un dibujo de alguna actividad favorita que tengo y luego voy a tratar de contarle a alguien sobre esa actividad, qué me gusta esa actividad, desde cuándo la empecé a hacer, en qué me ha ayudado, si es así. Y eso sería un poquito los ejercicios y la clase de hoy. Espero que les gusta y les sirva y sea de provecho para ustedes. Nos vemos la próxima semana.